días son cortos y luego se van. El tiempo pasa deprisa, se acaba y ya no está. Agendas repletas, corazones vacíos. El alma es pequeña y el semblante tan frío. Te invito ahora a algo muy especial, una nueva mirada, algo más radical. Abandona tus miedos y conversa con Dios. Dile a Él tus secretos que el pecado escondió. Pon primero a Dios al comienzo del día. Pon primero a Dios, el futuro es incierto. Pon primero a Dios en un acto de fe. Tu vida actual pronto va a florecer. Cuando entrego mi vida en manos de Dios, de aquel que me conoce, que sabe bien quién soy yo, avanzo confiado, porque sé con quién voy. Yo tengo coraje, mi escudo es amor. No importan las luchas, la cruel tentación, yo camino seguro, de su mano estoy. No importan las pruebas, siempre voy a cantar, porque en los días más oscuros es posible brillar. Pon primero a Dios al comienzo del día. Pon primero a Dios, el futuro es incierto. Pon primero a Dios en un acto de fe. Tu vida actual pronto va a florecer. Pon primero a Dios, pon primero a Dios, pon primero a Dios, pronto vas a florecer. Hoy los días son cortos y luego se van. El tiempo pasa deprisa, se acaba y ya no está. Agendas repletas, corazones vacíos. El alma es pequeña y el semblante tan frío. Te invito ahora a algo muy especial, una nueva mirada, algo más radical. Abandona tus miedos y conversa con Dios. Dile a Él tus secretos que el pecado
¿Te pusiste a pensar que ya estamos llegando al quinto día de nuestros 10 días de oración? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidas a estos 10 días de oración de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta revista que estamos estudiando estos 10 días titulado Rumbo al Hogar, revelando los secretos de la victoria final. ¿Cómo estás, Vivian? Buenas noches, muy bien, buenas noches a todos. Como todos los días, hoy tenemos un tema emocionante, impresionante y muy edificante para cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar para que el Señor nos acompañe en la lectura y a la consideración de la lección de hoy. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has acompañado ya estos 5 días. Queremos agradecerte porque estos otros 5 días vas a estar con nosotros, ayudándonos en esta comunión donde nosotros queremos, con todas nuestras debilidades, a pesar de eso, ponerte a ti, Señor, en primer lugar. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Viviana, estamos estudiando entonces este quinto día, venciendo las trampas de Satanás. Como dijimos, la palabra venciendo es una palabra que está en todas las noches, tiene que ver con esta lucha, con este gran conflicto entre el bien y el mal, y que nosotros estamos inmersos en este conflicto y que a veces las circunstancias de la vida nos llevan a tener problemas que están relacionados con el enemigo tratando de desanimarnos para que nosotros podamos seguir en este camino. Sin embargo, hay posibilidades de vencer las trampas que el enemigo nos pone en el camino, y hoy vamos a ver algunas de estas trampas y también la manera de cómo resistir a estas trampas. Y el día de hoy comienza con un versículo, Viviana, de San Juan, capítulo 16, versículo 13, que dice que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. ¿Mm? El Espíritu Santo, entonces, el que está encargado hoy de enseñarnos toda la verdad, es decir, toda la verdad completa de la palabra de Dios, para que no tengamos ningún problema y no caigamos en ninguno de los engaños. La historia de hoy comienza hablando acerca, remontándonos al año 1820, en un estado de Estados Unidos donde había una persona, ¿no es cierto?, un gobernante que se hacía pasar por ladrón y salteador y asesino durante las horas de la noche. Durante el día era el defensor de la justicia, durante el día era el defensor de los pobres, pero durante la noche, con su equipo de malandras, robaba, destruía a las personas y de esa manera se enriquecía a sí mismo. Bueno, el autor de esta revista nos dice que el autor de todos los engaños, como este, es justamente Satanás, capaz de hacer eso con las personas. Dice, Satanás es un engañador, ha utilizado esta estrategia generación tras generación, disfrazando el error con la verdad, Viviana. Exactamente. Segunda de Timoteo 3:1 dice lo siguiente: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos por no solo por la delincuencia que puede haber en la sociedad, sino también porque los engaños de Satanás van a ser mucho más fuertes, más sutiles, más directos, más especializados, ¿no? Vamos a ver un poquito de estos engaños, cómo se van a manifestar. Satanás afirma su posición mediante doctrinas falsas. El subtítulo es Engaños de Satanás, los engaños de Satanás. Y esta cita que estoy leyendo está en el libro El Evangelismo, página 590. Satanás afirma su posición mediante las doctrinas falsas y así cautiva las mentes de los humanos y los hace sostener teorías que no tienen fundamento en la verdad. Déjame, Viviana, acá parar un poquito, hablando de doctrinas falsas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Viviana, tiene 6 doctrinas tomadas exclusivamente de la palabra de Dios, las cuales predicamos. Y las doctrinas que se hallan en la palabra de Dios son 6, no son más que eso. Y está muy bien clarita allí en la palabra de Dios cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. La doctrina número 1 es la doctrina de Dios. Allí se puede ver en la Biblia claramente que la Biblia es la palabra de Dios, la deidad. Se habla del Padre, se habla del Hijo, se habla del Espíritu Santo. Es una doctrina bíblica.
Hoy en día vas a escuchar en internet que no existe la doctrina del Espíritu Santo, por ejemplo. Algunos siguen solamente al Hijo, a Dios Hijo. Algunos siguen a Dios Padre solamente, pero no un Dios trino, un Dios que tiene que ver con la Trinidad. Si bien esta palabra no aparece en la Biblia, Dios es un Dios en tres personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, esta doctrina es bíblica y si necesitas textos bíblicos te lo podemos dar. También está la doctrina que tiene que ver con el hombre. El hombre fue creado por Dios, la naturaleza que tiene el hombre hoy es naturaleza pecaminosa a partir de allí del Génesis. Tercer doctrina, la doctrina de la salvación. ¿Sí? La experiencia de la salvación. Dios preparó un camino, un modelo, un plan de salvación y está desarrollado en toda la palabra de Dios y se la puede encontrar allí. La doctrina de la iglesia, ¿sí? La doctrina, cierto, de los dones espirituales, el don de profecía, el bautismo, etcétera, son doctrinas que tienen que ver con la iglesia verdadera que se describe en la Biblia. ¿Querés encontrar una iglesia verdadera? Bueno, tenés que estudiar la Biblia y vas a encontrar las características de la iglesia verdadera a través de esta doctrina de la iglesia. En quinto lugar, la doctrina de la vida cristiana, ¿sí? Cómo nosotros llevamos los mandamientos de Dios a la práctica, cómo llevamos la doctrina, todas las demás doctrinas de Dios a la práctica a través de la aceptación de la ley de Dios, etcétera. Allí entonces una doctrina de la vida cristiana. Y por último, la doctrina de los acontecimientos finales que tienen que ver con la doctrina digamos, las creencias en el santuario, la segunda venida, la muerte, el milenio, todo lo que tiene que ver con las profecías bíblicas para los últimos tiempos. Estas 6 doctrinas tomadas de la palabra de Dios y que la Iglesia Adventista las lleva adelante, las pone en práctica, la Iglesia las desglosó en estas 28 creencias fundamentales que también tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día para cada uno de nosotros. Así que bueno, ahí un poquito para repasar las doctrinas de la Biblia, que son 6, y recordar que la Iglesia tiene 28 creencias fundamentales basadas entonces en estas 6 doctrinas bíblicas. Continuemos entonces con nuestra lectura de estos engaños de Satanás y que él tratará de engañarnos a través de doctrinas falsas. Así es. La segunda cita es un poco más interesante porque describe más el plan de Satanás, ¿no? Los peligros. Claro, exactamente. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para derribar su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su control. Por tanto, dirige sus ángeles para que coloquen sus trampas especiales destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios, y la misma luz que revela el día de reposo verdadero revela además el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que ahora mismo se está realizando la última obra en favor de la salvación del hombre. Por lo tanto, mantengan la mente de la gente en las tinieblas hasta que esta obra haya terminado y así entonces nos aseguremos el mundo y la iglesia. Una estrategia bastante desarrollada, ¿no? Que la podemos ver a diario, ¿no? Yo anoté 5 peligros aquí entonces a tener en cuenta que el enemigo va a tratar de usar para engañar, ¿no es cierto? Especialmente, como dice también la palabra de Dios, incluso a los escogidos. Yo noté, el primer peligro es que las iglesias están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Se dejan estar dormidas y ahí es un gran peligro porque ahí es donde el enemigo puede trabajar. El segundo peligro es confiar en los milagros mentirosos.
nosotros mismos o cualquier iglesia habla de milagros, pero el enemigo también puede hacer milagros falsos, ¿sí? También dice que el enemigo, en tercer lugar, lleva a sus trampas destinadas a aquellos que esperan la segunda venida de Cristo, aquellos que tratan de guardar los mandamientos de Dios, aquellos que tratan de guardar el sábado. También una de las trampas es hacer que las personas descuiden la revelación del misterio de Jesús en el santuario celestial, por ejemplo. Cosa que tenemos que tener en cuenta porque el enemigo va a trabajar ahí en esos puntos para cegar a las personas como engaños. Y vamos al siguiente subtítulo que dice ¿Cómo resistir? Nadie puede estar seguro un solo día o una sola hora si no ora. Sobre todo, debemos suplicar al Señor por sabiduría para entender su palabra. En ella están expuestos los artificios del tentador y las armas por medio de las cuales se le puede resistir con éxito. Satanás es un experto en citar las escrituras e interpretar pasajes a su modo en lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin jamás perder de vista nuestra dependencia de Dios, y también, y mientras estemos constantemente en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe incesantemente. No nos dejes caer en la tentación. Esta cita está extraída del libro Conflictos de los Siglos, página 585. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha salido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento en la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no oscurecidos de la luminosidad y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues todos tienen al cielo en su corazón. Esta es una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 347. ¿Cómo resistir entonces al enemigo? Yo anoté tres cosas acá, Viviana, o resumí tres cosas que nosotros podemos hacer para resistir al enemigo. Primera cosa, aquí en la cita hace énfasis en la oración, pero no esa oración así pasajera, por los alimentos, no, una oración realmente fervorosa que lleve al segundo punto que es necesario eh, tener en cuenta como algo para resistir, que es la comunión íntima, una comunión familiar, certera, fiel con Cristo, con nuestro capitán, con nuestro rey, con nuestro mayor, como dice algunos cantos por allí, ¿no es cierto? Nuestro mayor Adalit, nuestro jefe supremo, Jesús. Entonces, primero la oración, segundo un relacionamiento íntimo con Cristo. Y por supuesto que ese relacionamiento íntimo con Cristo lo vamos a lograr a través el tercer punto para resistir al enemigo, que es el estudio fehaciente, consciente, humilde de la palabra de Dios. Sin esas tres cosas no podremos resistir a este enemigo en esta lucha y estas son las armas que nosotros debemos utilizar para vencer, por supuesto, a este enemigo tan astuto. ¿Qué más tenemos? Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y Amén. vamos a escuchar la cita del libro El Evangelismo con este subtítulo que dice Doctrinas venenosas. Vamos con la primera cita que dice así: todavía existe la creencia con en la comunicación con los muertos, aún en los países que profesan ser cristianos. Con el nombre de espiritismo se ha difundido ampliamente la práctica de comunicarse con seres que pretenden ser los espíritus de los muertos. Este ha sido concebido para aprovecharse de los sentimientos de los que han depositado
en la tumba a sus seres amados. Una, una doctrina venenosa, ¿no? Que, Que está en Hollywood, de paso, que sí, muy popular en las en las películas, películas, todas en las los películas, dibujos de niños, animados. grandes, como algo normal, ¿no? Exactamente. Vamos a la segunda cita, dice así. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado por Dios. Esta segunda cita es mucho más fuerte, ¿no? Porque estas eh, doctrinas Venenosas. venenosas a veces pueden estar creciendo dentro de nuestras iglesias. 5 doctrinas venenosas hemos detectado en este último párrafo que leyó Viviana. Primera doctrina venenosa que el enemigo va a tratar de adornarlas como un hermoso regalito así, para entregarnos a través de la sociedad, a través de todo lo que sucede en este mundo. Primera doctrina venenosa, entonces, la comunicación con los muertos o la inmortalidad del alma, ¿sí? Pretende enseñar a las personas que se pueden comunicar con los muertos. Esto es antibíblico. El Señor condena en su palabra estas cosas. Entonces, primera doctrina venenosa, digamos, el que se puede comunicar con los muertos. Segunda doctrina venenosa que aparece en este párrafo es la inmortalidad del alma. El alma supuestamente puede seguir viviendo. Es una doctrina que está en las iglesias. Por lo tanto, es un engaño, es una doctrina venenosa. Tercer doctrina venenosa, el tormento eterno, es decir, ese infierno que se predica en las iglesias de un tormento eterno, no es verdad. No existe tal cosa en la palabra de Dios. En tercer lugar, la negación, dice acá, de la existencia o de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Es decir, hoy se está dudando de que Jesús fue Dios antes de nacer en Belén como un niño, de ese hombre. En la preexistencia de Dios en Jesús, ¿no? Y la siguiente doctrina venenosa es la exaltación del primer día de la semana como día de reposo, santificado por Dios, que no fue santificado por Dios, sino que es una doctrina puramente humana. Muy bien. Em, ¿Cuál va a ser, cómo vamos a aplicar esta lectura a nuestra vida? Hay muchas personas cuyo compromiso con la verdad es inquebrantable. ¿Y tú te mantienes firme o te has adaptado a tu entorno, moldeándote por la cultura y las ideologías populares? Debemos moldear nuestros pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y pedirle que nos dé la capacidad de vivir y proclamar las verdades reveladas. ¿Por qué no tomar esa decisión hoy mismo? Es interesante, ¿no? No amoldarnos a este mundo. Por más impopular que nosotros podemos llegar a ser, debemos seguir los preceptos, las doctrinas, fundamentos de la Biblia, de la palabra de Dios. Es el momento de orar, Viviana. Vamos a orar. Motivos de oración. Para jamás dudar de la palabra de Dios y por medio del estudio de la Biblia y de la oración, evitar las enseñanzas equivocadas. Motivo 2. Por los refugiados, encarcelados, perseguidos y sin hogar. Y el motivo 3. Por nuestros amigos de oración. Se nos invita también a invitar a nuestros amigos de oración allí a una reunión en nuestra casa para recibir el día de reposo, ahora el viernes. Así que te animamos a que puedas hacer eso también. Pero vamos a dedicar tiempo a esta oración especial que se nos presenta en el material. Una oración que tiene una estructura, ¿no es cierto? Allí con agradecimiento, alabanza, confesión, orando con la palabra, intercesión.
Así que te invito a orar conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte, queremos alabar tu nombre, queremos darte gracias por tú nos muestras lo que está bien y lo que está mal. Claramente, Señor, en tu palabra, tú nos fortaleces contra el enemigo. Ese enemigo que a veces es tan visible, pero que muchas veces es invisible. También yo te agradezco, Señor, porque tú nos ayudas a distinguir entre el bien y el mal, a descubrir los grises que la vida nos presenta. Perdóname cuando dedico poco tiempo para estudiar la Biblia, para orar o para prepararme como es debido para el sábado. Perdóname por no usar mis dones para la predicación del Evangelio. Bueno, y Señor también, como dice tu palabra, tú concederás vida eterna a los que perseveran en el bien hacer y buscan gloria. En otras palabras, Señor, tu palabra nos dice que tenemos que ser perseverantes. A veces nos desanimamos, pero es necesario que esa perseverancia que tú, Señor, nos pide, podamos llevar adelante nuestra vida de crecimiento como cristianos para permanecer firme hasta que tú decidas que nosotros estemos en este mundo. Querido Padre, también quiero pedirte por la unión de la iglesia, por la cooperación, Señor, con los ángeles, por la predicación y por los motivos de oración, Señor. Pedirte, Señor, que oremos por nuestros amigos, queremos pedirte, Señor, que tú estés en la vida de cada uno de ellos. Sigas, Señor, intercediendo, que tu Espíritu Santo los siga llamando. Y, Señor, también te rogamos que los libres del peligro, los libres del mal, también nos libres a nosotros. Señor, también seguramente nuestros amigos que nos están escuchando tienen pedidos personales. Queremos rogarte que tú atiendas cada uno de esos pedidos de todos nuestros queridos oyentes. Pero yo quiero pedirte, Señor, que nos des constancia para estar en comunión contigo. Constancia para que podamos cada día crecer en ti y en tu palabra, en ese relacionamiento íntimo contigo. También te quiero pedir que nos des fidelidad para guardar tu día santo, Señor. Y fidelidad para hacer tu santa voluntad, para guardar tus mandamientos. Y otra cosa que también queremos pedirte, Señor, es que nos ayudes a levantar ese altar en familia a través de nuestro culto, no solamente personal, sino nuestro culto como familia. Gracias te damos porque tú vas a hacer todas estas cosas, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, amigos, te saludamos en esta noche y deseamos que el Señor te acompañe para que puedas tener un buen descanso. No te olvides de participar de alguno de estos lugares que nosotros tenemos acá y otros que quizás hay en diferentes partes de todo el mundo, y puedas tener una comunión certera con el Señor en estos días de oración. Será hasta mañana, Dios mediante. Muchas bendiciones. Chao, chao. Buenas noches.